persona está saturando 90 sobre 100, 0,9, ¿no? Entonces, si está saturando 90, 0,9. Y multiplico por la capacidad por 20, ¿no? Eso es de paréntesis y hago la sumatoria o la suma con la presión arterial de oxígeno por 0,03, es el oxígeno disuelto, ¿no? Ya tienen la fórmula del oxígeno disuelto. De nuevo, ¿cómo se calcula la concentración de oxígeno en la sangre o el oxígeno disuelto? Dividiendo, multiplicando el coeficiente de solubilidad, en el caso del oxígeno, es 0,003 ml por 100 ml de sangre por presión arterial de oxígeno, ¿no? Ahí está, presión arterial de oxígeno. Si esa persona tiene una presión arterial de oxígeno, ahí cuando dice 100 milímetros de mercurio, entonces calculo presión arterial de oxígeno por 0,03 y tengo casi lo normal en el nivel del mar, entonces 0,3. Entonces todo ese ejercicio me va a dar una cantidad de contenido arterial de oxígeno. Se puede hacer también el contenido venoso, cuánto de oxígeno circula en la vena. Entonces, cambio esa A minúscula, le pongo una B aquí, le pongo una B chiquita minúscula, que está en los libros, está, si ustedes quieren, entender está ahí muy descrito, muy bien descrito. Entonces, contenido venoso, en vez de A le pongo, y hago el mismo cálculo, hemoglobina por 1,34 por saturación. En condiciones normales, en la altura, sin oxigenoterapia, la saturación del oxígeno en la vena, del oxígeno venoso, es 75%. Eso está medido por gasometría. Si pedimos saturación venosa, nos va a dar el laboratorio 75 a nivel del mar. En la altura, ese dato varía muy poco. También puede ser 75, 73 o más, pero 75 es el contenido venoso de oxígeno y el cálculo es igual. Allá en presión, aquí en la vena, entonces será, en vez de 100, tendré que poner cuánto. La vena es 40. ¿Cuánto es el oxígeno en la vena? ¿Se acuerdan cuando hemos dado los datos? ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno en la vena? Antes de que se oxigene, 40. ¿Se acuerdan que inclusive hemos hecho la relación el gradiente del oxígeno? Hemos dicho que es 103 dividido entre 40, que es el contenido venoso, a diferencia, lo vi un poquito atrás, de la diferencia alveolo arterial. ¿Cuánto es la diferencia alveolo arterial? Hemos dicho que es 103 dividido entre, mejor dicho, nos estamos 95, que es la presión arterial de oxígeno a nivel del mar. Nosotros tenemos, entonces repitiendo varias veces nuestra presión arterial de oxígeno, que es de 60. ¿Ya? Bien. Entonces, como ustedes están viendo, tenemos puros datos, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo dice 1,34 y hemos calculado con hemoglobina de 12. En este ejemplo, la hemoglobina de 12 por 1,34 y el dato de la presión arterial de oxígeno es 105 milímetros de mercurio. Entonces ahí, en el contenido arterial, solamente reemplazo en la fórmula los valores que nos da el laboratorio. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de saber cuánto de oxígeno tiene el paciente. ¿Qué tal sería que si nosotros calculamos en un paciente, generalmente la mayoría tiene concentración de hemoglobina en la altura 17, 16. Hay personas que tienen mucho más, que son las eritrocitosis, tienen 20, 21, 22 de hemoglobina. Y eso compensa con la saturación. Entonces su contenido arterial de oxígeno en la ecuación va a llegar a ser el mismo que a nivel del mar. ¿Verdad? Entonces ahí está otro ejemplo. Ahí está otro ejemplo. Ya hemos visto eso de la presión de inspiración del oxígeno. Pasamos el contenido arterial de oxígeno, otra vez la fórmula, fíjense, siempre contenido, para los que están llegando, es decir, contenido arterial, que también puede ser contenido venoso, y enseguida vamos a ver
¿Para qué nos sirve el contenido venoso? Calcular el contenido venoso. Entonces la fórmula, presión, mejor dicho, porcentaje de igual, está porcentaje de saturación por hemoglobina por 1.34 o hemoglobina por 1.34 por el porcentaje de la saturación. Paréntesis, siempre paréntesis, todo ese valor multiplicamos por el oxígeno disuelto. Listo. De nuevo, en condiciones normales, a nivel del mar, ese valor es 20 ml de oxígeno sobre 100 ml de sangre. Y aquí tenemos la fórmula del consumo de oxígeno. ¿Cuánto es el consumo de oxígeno? Ahí tenemos la fórmula, nótense bien porque esto también les van a preguntar en fisiopatología, el consumo, los tejidos, ¿cuánto de oxígeno consumen? Los tejidos consumen 250 ml por minuto. Ese también es un dato importante para calcular el estado del paciente. Entonces los cabecitas tienen que dar ese valor, que el consumo de oxígeno es 200. ¿Cómo se obtiene ese valor de 250 ml por minuto? Aplicando esta fórmula. El consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, ustedes saben cuánto es, 5 litros por minuto. Litros por minuto. Entonces, todos esos litros por minuto tengo que transformar a ml, porque ya habíamos dicho que el consumo de oxígeno es 250 ml por minuto. Pero el gasto cardíaco es, ¿cuánto? 5 litros por minuto. Entonces, transformo, digo, 5000 ml por litro. Igual, en el contenido arterial de oxígeno, que normalmente nos da 20, ¿no? 20 ml, ahí sí, 20 ml ya no necesita transformar, menos el contenido venoso, que es 15. Y bueno, el contenido arterial, que es 20, menos el contenido venoso, que es 5, aquí está el contenido venoso, contenido arterial y contenido venoso. Esta fórmula, por si acaso, ya hablamos de otra fórmula, tenemos dos fórmulas, tres con esto. Esta es la fórmula, ley de Fick. La ley de Fick es diferente del principio de Fick que vamos a ver. No, este es el principio de Fick. La ley vamos a ver después. Este es el principio de Fick. Y les ha debido dar esto el doctor de cardiocirculatorio. De nuevo, el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el producto que sale del contenido arterial menos el contenido venoso. Eso sale, la diferencia, ¿cuánto sale? 5 gramos por decilitro, ¿verdad? Bueno, cuando calculamos ese contenido arterial en litros por minuto, pero cuando calculamos en ml nos va a ser 5 ml por 100 ml de sangre. Entonces, ¿por qué pierde para llegar a la vena de 20 a 15? Porque 5 lo entrega a los tejidos, se queda en los tejidos, ¿verdad? Y se torna, y cuando se toma la gasometría, se torna y el contenido venoso resulta que ha sido 15. Entonces, eso es lo normal. Entonces, en el contenido arterial podemos calcular más de 20, menos 20, etc. Pero este es el dato normal. De nuevo, el dato del consumo de oxígeno es 200, de ahí se obtiene 250 ml por minuto. El consumo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio de cocientes respiratorios? Y habíamos dicho que la producción de CO2 por los tejidos se tiene que dividir por el consumo de oxígeno. Entonces, eso es el cociente respiratorio. Entonces, ¿cuánto era la excreción de CO2? Habíamos dicho que 200 ml por minuto que sale del CO2. ¿Y cuánto consumen nuestros tejidos? 250. 200 entre 150 nos sale 0,8, sin unidades, porque es una relación. Producción de oxígeno o excreción de CO2 sobre consumo de oxígeno. Este es un dato también importantísimo. Por ejemplo, ¿quién requiere mayor consumo de oxígeno? Por ejemplo, un corazón que está mal, ¿no? Ahí ya les van a enseñar eso, se aplica el doble producto, por ejemplo, y se divide tal vez en circulatorio, que el doble producto es dividiendo la presión arterial media. Si una persona tiene una presión arterial media de 100, digamos, y una frecuencia cardíaca de 150, entonces nos daría 15.000. Se ha pasado de 12.000, que es el valor del doble producto. Entonces, cuando se pasa de ese valor, decimos que tiene un factor de riesgo isquémico, es decir,
ese paciente, si está con tanta taquicardia de 150 y de 100 presión arterial, quiere decir que su corazón está bombeando mucho, no está bombeando por la patología, y había estado en 15.000 de doble producto. Eso determina que hace que aumente el consumo de oxígeno. Entonces, como no le llega mucho sangre al corazón por esa taquicardia, entonces pide más oxígeno. En ese caso, está pidiendo aumentar el consumo de oxígeno. ¿Ya? Y se pide al laboratorio de los gases y se calcula cuánto de contenido tiene ese paciente. Entonces, todos esos datos ustedes tienen que saber con los valores normales, porque les va a reportar el laboratorio y con eso van a resolver. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, también este es un dato importantísimo, y aquí está, esto creo que no les dan en el fisiopatológico, bueno, tal vez en el fisiopatológico lo pasan por alto. Ahí está el suministro, el delivery, quiere decir delivery, cuánto de oxígeno le oferta al tejido. Hemos calculado, por ejemplo, que el gasto cardíaco, aquí hay fórmulas, aquí dice gasto cardíaco, más exacto es índice cardíaco. El índice cardíaco, ¿cuánto es? Es el gasto cardíaco dividido por la superficie corporal total. El índice cardíaco, estoy repitiendo, es el gasto cardíaco dividido en la superficie corporal total. Entonces, de nuevo, el delivery o la oferta ya al final que se le da a los tejidos es igual al gasto cardíaco, que es el índice cardíaco por el contenido. ¿Cuánto es el contenido? 20, por un factor de 10, porque aquí dice gasto, pero cuando es índice cardíaco tenemos que calcular por un factor de 10. De nuevo, para los que se han perdido un poquito, yo quiero saber cuánto de oferta que le estamos dando al tejido. En condiciones normales se calcula así, se dice, la D es delivery, oferta, ¿no?, de oxígeno. En algunos textos dice gasto cardíaco, pero mejor es calcular un índice cardíaco. ¿Cómo se calcula el índice cardíaco? Gasto cardíaco dividido entre la superficie corporal total, que sale aproximadamente 2.3 o 2.7. Eso se multiplica por 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Ustedes pueden poner las unidades, pero el valor es y multiplicar por 10, y el valor les va a salir aproximadamente 500 o 480, ya multiplicado por 10. Esa es la oferta que se le da al tejido en condiciones normales. Tenemos contenido arterial, consumo de oxígeno y la oferta de oxígeno o la DO2 o suministro de oxígeno a los tejidos. ¿De acuerdo? Y no olvidarse, anótense, esos son datos importantísimos. Con eso ustedes pueden, en un paciente clínico que está en la sala de internación, está delicado, entonces ustedes pueden, digamos, estudiar a ese paciente en base a los datos que nos da el laboratorio, y ustedes ya saben cuáles son los valores normales y cómo se calculan. Es cuestión de que se pasen un poquito y no es difícil. Aquí están las fórmulas: contenido arterial, contenido venoso, diferencia al biólogo arteriovenoso de oxígeno, están las unidades y los valores, y la entrega de oxígeno, el delivery, consumo, la producción de oxígeno, lo mismo, y el gasto cardíaco en reposo. ¿De acuerdo? Ahí están esto está en unidades, calorías, kilogramos, día, pero lo que nosotros manejamos el gasto cardíaco es en volumen, que es 5 litros volumen por tiempo, movilidad, que es lo que bombea nuestro corazón. Otros factores que afectan el transporte de oxígeno, eso vamos a ver más adelante: anemia, monóxido de carbono, óxido. Esto lo vamos a englobar en un diagnóstico de hipoxia pulmonar. Enseguida vamos a ver eso. O sea, ¿qué es la cianosis? Cuando una persona le falta oxígeno por los factores que vamos a ver posteriormente, entonces lo van a ver como a veces crónicamente o a veces de forma aguda. Estaba bien y de repente se ha puesto azul, seguramente porque le han dado algún depresor, digamos, por ahí se han equivocado en la dosis del Levir, que le correspondía 0,5 miligramos, le han dado los 2 miligramos que tiene el blister o el comprimido de clonazepam o Levir. O puede ser que el diazepam se le coloca, vienen ampollas de 10 miligramos, y tal vez una persona que está con histeria, es mayor, está queriendo convulsionar, y le puede diazepam endovenoso, y ese dato se deprime, es decir, se expira con dificultad.
y se pone azul, cianótico, ¿no? En la definición de la por fisiología decimos que cianótico se presenta cuando se encuentra en sangre capilar mayor a 5 gramos por decilitro de sangre de hemoglobina no oxigenada, ¿de acuerdo? Mayor a 5 ml por decilitro, gramos mejor dicho, por decilitro de hemoglobina no oxigenada. Hemoglobina reducida, en el texto hemoglobina. Clínicamente, ¿qué vemos? Vemos un paciente que está cianótico, está con la coloración azulada, a veces está en 10 profundos, muchas, a veces está en el está negro, está azul, ¿no? Entonces está dificultando, respira con dificultad. Habíamos puesto el ejemplo de una persona que se le administra, digamos, un depresor y de repente se pone cianótico. O de lo contrario, una persona que viene con un traumatismo encefalocraneano y viene respirando apenas cianótico, quiere decir que no está oxigenando bien. Así, eso, ahí sí podemos decir, no está oxigenando bien cuando el paciente se encuentra con o se le ve cianótico. Entonces, ese dato van a ver constantemente la cianosis, ¿no? ¿Qué es la cianosis? La coloración es un signo que indica el transporte de oxígeno. Se produce cuando existe más de 5 gramos de hemoglobina por 100 ml de sangre arterial en estado de o aumento de la desoxi en hemoglobina, ¿de acuerdo? En sangre arterial, mayor a 5 gramos por decilitro. Ahí está, coloración azulada, etc. Su ausencia, dice, no excluye hipoxemia. Vamos a ver en este caso cuando hay una intoxicación, porque eso van a ver con frecuencia, a veces salen las noticias, se ha dormido en la casa con la estufa prendida con el gas, ese gas emana monóxido de carbono y le quita al oxígeno su afinidad por la hemoglobina y bueno, no hay oxígeno que vaya a los tejidos y ese monóxido de carbono no nos sirve al organismo y el paciente muere, ¿no? Cuando no se entiende, al menos no sale de ese ambiente donde está el monóxido de carbono. Ahí está lo que les hablaba de la curva de disociación de la hemoglobina. De nuevo, en el eje de las abscisas que hemos dicho que está la presión arterial de oxígeno. Hagan este dibujito porque es importante para no olvidar. Se voy a preguntar también en función de este dibujo la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y con la saturación que se encuentra en el eje de las ordenadas. En el eje de las abscisas es el eje horizontal, ¿no? Este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas. Y aquí se encuentra la saturación. Entonces, aquí, en este punto, digamos, si está 100, más abajo 80. Imaginémonos que está aquí en 97 y eso le corresponde al nivel del mar una presión arterial de 95 aquí. Ya hemos dicho, a los que no ven esa clase, hemos dicho que nunca 100% de 50 normales es 95. ¿Por qué? Por los shunt o los cortocircuitos. La sangre se ha mezclado y cuando tomamos sangre en la arteria radial, entonces nos reporta 95 a nivel del mar. Nosotros habíamos dicho que nos reporta aquí 60, 58, 59 hasta 55, pero nosotros habíamos dicho en el contenido compensamos la cantidad de oxígeno. Entonces este 60 le correspondería, lo que ustedes han hecho ayer, no sé si han traído oxímetro, entonces a este nivel está 90, 93, ¿no? 90, 91, 92, y eso le corresponde, aquí está, hacemos la perpendicular, ahí encontramos 97 y de aquí prolongamos hacia abajo y eso es, aquí nos da 60 milímetros, mejor dicho, sí, 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Pregunta, en La Paz, ¿cuánto es la saturación y por qué? La saturación es entre 88 y 93. ¿Y por qué? Porque la presión arterial de oxígeno en La Paz es de 60 milímetros de mercurio, poco más, poco menos. Entonces, cuando
se les pregunta, yo les decía como ejemplo a los estudiantes de quinto año, ¿qué significa en el monitor que está? El oxígeno está, por decir, en 88, está oxigenando mal, cuando sube así está oxigenando bien, pero ¿qué es bien y qué es mal? Ahora ya saben que cuando se oxigena, en ese término de ser bien, quiere decir que estamos con una presión arterial de oxígeno de más de, por ejemplo, si está con 95 de saturación, ustedes prolongan la perpendicular y hacen la intersección va a 70 milímetros de mercurio. Ahora está bien. Sin embargo, en los libros, ustedes van a ver que en todos los libros nuestra es 60, nuestra presión arterial de oxígeno, ¿no? En los libros eso ya considera un valor de hipoxemia e hipoxia, ¿no? Pero existen mecanismos de compensación. Cuando estos valores marcan alto, entonces la curva de disociación de la hemoglobina, que es esta curva, entonces, ¿cómo se obtiene antes esta curva? Ahí tienen una flecha. Entonces, les había dicho que la hemoglobina, una vez que el oxígeno pasa al capilar pulmonar y se une a la hemoglobina, esta forma de unión es en forma de, como dicen los textos, de cooperación, de cooperativa. Es decir, la primera unión de la subunidad alfa ayuda a otra subunidad y así sucesivamente se va uniendo el total de la hemoglobina. Y tenemos por eso que a este valor llega y ya no se une más, ¿no? Más de las 4, ya no, más de las 4 hemoglobinas. Por eso se está flechita. Ahora les decía que hay factores, a ver si yo que está aquí, ahí está. Hay factores primero, antes de hablar de los factores de compensación, primero el concepto de disociación. ¿Qué es la disociación? ¿Qué quiere decir disociación? Que se libera con más facilidad. Entonces, disociación que se libera el oxígeno, lo que quiere decir que cuando esta curva se desplaza hacia la derecha, en otras palabras, tenemos valores más altos de presión arterial de oxígeno, como sucede con menores que tenemos. Cuando se desplaza esta curva por la P50, enseguida vamos a dar la definición de la P50, se desplaza esta curva en función de los valores de saturación y de presión arterial de oxígeno, decimos que se ha desviado a la derecha, efecto Bohr. Efecto Bohr en algunos textos dice no aplica casi nada de epónimos, no estoy refiriendo al gaito, pero el otro sigue manteniendo el efecto Bohr o desplazamiento hacia la derecha. Entonces les decía que es disociación, entonces cuando se desplaza hacia la derecha existe un mayor desprendimiento del oxígeno. Entonces es una forma de compensar. Al revés, cuando la curva se desplaza a la izquierda, entonces quiere decir que el oxígeno no se desprende. ¿Ya? Uno de los ejemplos en el que se desplaza a la izquierda es la intoxicación por monóxido. El monóxido no permite que se utilice un oxígeno, por eso su desplazamiento es a la izquierda. Ahora, en todos los textos está cuáles factores metabólicos desplazan la curva hacia la izquierda. Antes de eso, aquí se han puesto una flecha que es el 50 y equivale a, aquí está, 50, aquí está, en la curva normal, hacen una prolongación, se viene acá, y menos de 30, ¿cuánto es? 27. Entonces, la definición de la P50, noten, P50 es la presión arterial de oxígeno a la que el oxígeno se une a la hemoglobina en un 50%. Entonces, cuando la mayoría, el 99% de los estudiantes, cuando se les pregunta ¿qué es la P50? Es 50% de saturación, nada más. No, no es así. La definición es que la presión arterial de oxígeno, que en este caso es 27 milímetros de mercurio, en condiciones normales, es, de nuevo, es la presión arterial de oxígeno a la que el oxígeno se una a la hemoglobina en un 50%, es decir, a la mitad. Pero la P50 en sí, ¿cuánto es? 27, es la P50. ¿27 qué? Milímetros de mercurio. Entonces, esos 27, habíamos dicho, se puede desplazar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del trastorno metabólico. Ahora, decir, ¿cuáles son los casos? Sí, para encontrar en los libros cuando se desplaza a la derecha o efecto Bohr o desplazamiento a la derecha, cuando la concentración de CO2 aumenta en sangre arterial.
digamos, o la presión de CO2 también, que es lo que también es directamente proporcional, aumenta en la sangre arterial. Y otra causa que determina el desplazamiento es la temperatura. La temperatura. Es decir, cuando el paciente está con hipertermia, una fiebre de 40, 43, si le toman sus muestras, va a tener valores elevados y su curva va a estar desplazada por la misma P50, que es un factor de Z, es un dato de referencia, se desplaza. Pero es una representación gráfica. Ustedes tienen que deducir cuánto está de presión, cuánto se desplaza de arterial de oxígeno, ¿no? Entonces decimos, cuando aumenta la concentración, vamos a ver enseguida la concentración de CO2, ¿ya? Es igual, esto también se aplica a la ley de Henry, al coeficiente de solubilidad por la presión arterial de CO2. Entonces el coeficiente de solubilidad del CO2, ¿cuánto es? 0.6 ml por cada 100 ml de sangre. Entonces, cuando tengo en sangre arterial 40 millones de mercurio, 6 por 4, 24. 2.4 ml de oxígeno tengo en sangre arterial. 2.4 ml de CO2 tengo en sangre arterial por 100 ml de sangre. Pero en sangre venosa tengo un poco más, porque habíamos dicho que es 46 en sangre venosa la presión arterial de CO2. Entonces, cuando la concentración de CO2 está elevada y la temperatura está elevada, entonces la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la derecha. ¿En qué otro caso más se desplaza a la derecha? Cuando el pH está disminuido. ¿Eso qué significa? Acidosis, ¿no? Acidosis. Cuando el paciente está en estado de acidosis, es algo delicado, es grave, dependiendo del pH. Normalmente, ¿cuánto es el pH? 7.4, 7.35 a 7.45. Baja de 7.35 ya decimos que estamos en estado de acidosis. Este es respiratorio, el doctor Mamani en las siguientes clases les va a explicar la acidosis y la alcalosis. Entonces, habíamos dicho que nos tenemos que cuidar siempre contra todos estos signos que la hipertensión, hipotensión, hipercardia, hipoxia, hiperglicemia, hipoglicemia. Contra todo eso tenemos que luchar. Pero para luchar contra eso tenemos que tener bases fisiológicas, ¿no es cierto? Ahí está una de las bases. Entonces, ¿qué otro factor aumenta hace que se desplace hacia la derecha? Es el aumento de la 2,3-DPG. Es una enzima, la 2,3-DPG, difosfoglicerato. Es una enzima derivada del ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuándo aumenta esta enzima? Por ejemplo, cuando el paciente está en eritrocitosis. Esta enzima se fabrica dentro del glóbulo, rojo. De nuevo, entonces los factores que hacen que se desplace hacia la derecha la curva de disociación de la hemoglobina, aumento de la concentración de CO2. Ya les he explicado cómo se calcula la concentración de CO2, más antes habíamos explicado por la ley de Henry, cómo se calcula la concentración de oxígeno. Ahora de CO2 traemos. ¿Por qué significa cuando hay mucho CO2 no estamos eliminando? Bueno, no elimina el paciente que está con un problema pulmonar severo, ¿no? Puede ser una neumonía. En el caso del COVID ya se veía harto, había una tormenta de citoquinas, inflamación, todo el pulmón estaba inflamado, dependiendo de la gravedad de la infección, ¿no? Algunos tenían un bombo, era impresionante. Entonces, solamente con la placa, los cirujanos decían, este paciente tiene que ir a terapia y la tiene que ser sometido a ventilación mecánica. Y cuando es ventilación mecánica, ya es algo grave, porque no salen, la mayoría no salen bien después de una intubación o de una asistencia en terapia intensiva. Entonces eso es digamos, un dato de alarma. En terapia intensiva se producen muchas cosas. Esto es el manejo de rutina de terapia intensiva. Ahora, ¿cuáles son los factores que desplazan la curva? Y hemos hablado de uno, que es el CO2, que hacen que no se desprenda el oxígeno de la hemoglobina en los tejidos. Desplazan la curva hacia la izquierda, lo contrario de los que desplazan a la derecha. O sea, una hipercamia, porque no solo había hipocamia, un aumento del pH
sea mayor a 7.45, ¿no? Eso es alcalosis, ¿no? En estado de alcalosis también puede ser alcalosis, desplaza la curva de disociación hacia la izquierda. Cuando disminuye también a 2,3 dpg, ¿no? Que habíamos dicho que se fabrica, bueno, se obtiene por la enzima del ciclo de Krebs, ¿no? Dentro de la célula, en este caso dentro del glóbulo rojo. Bien, ¿qué otro factor? La disminución o la hipotermia. Ese es un dato importantísimo. Por eso a los pacientes que se les somete a hipotermia, por ejemplo, la hipotermia de 17 grados centígrados, disminuye el consumo de oxígeno y no se queda teniendo mucho oxígeno, pero tiene un tiempo límite cuando se hace cirugía a corazonamiento, como en este caso, ejemplo que estoy dando, en la cirugía para prótesis valvular o bypass coronario, etc. Este paciente está con circulación extracorpórea, se tiene que disminuir con la máquina de circulación la temperatura, la sangre se enfría, entonces por lo tanto los tejidos van a requerir menos oxígeno. Ya. Ayer me preguntaba una de las estudiantes, doctor, ¿hasta cuánto puede, en mínimo puede soportar el paciente la saturación? Hay pacientes que a veces vienen con 50. Y eso, ¿cómo ustedes detectarían la para antes de colocar el oxígeno? Que está totalmente cianótico, ¿cierto? El paciente está como sus butacas de cualquier butaca está azul, ¿no? Casi negro, y está con hipoventilación. Entonces ya deducen, entonces este paciente está con hipoxia, está con acidosis, en este caso respiratoria, metabólica, etc. Está con dificultad respiratoria o hipoxia, ¿no? Ahí tenemos los 4 factores que desplazan a la izquierda y también tenemos los otros factores que desplazan a la derecha. Hemos dado el concepto también de la P50. Esto siempre se pregunta, inclusive en los exámenes de residencia, también cuando hacíamos defensa, ahora no va a haber, el trabajo de investigación. Algunos colegas lo primero que me preguntaban al grupo que estaba, ¿qué es la P50? Bonito trabajo, pero no sabían un concepto básico de cuando presentaban algo relacionado con la respiración, no sabían el concepto de P50. Nuevamente, el P50, para los que no han anotado o no, o quieren, digamos, se han confundido. Entonces, la P50 es la presión arterial a la que el oxígeno se encuentra saturado con la hemoglobina en un 50%. Entonces, cuando ustedes vean la saturación, inmediatamente en su casita, así como han calculado el eje eléctrico, han aplicado el círculo de Cabrera, entonces dice por acá está el eje eléctrico, la derivación 1 al eje eléctrico, su casita tiene que estar dibujado, antes de estar en el teléfono, no va a ayudar, entonces lo está haciendo todo la inteligencia artificial, entonces tiene que ser en la cabeza, tiene que estar toda la mitad en el círculo de Cabrera, y este esquema es igual. Entonces, cuando se le pregunta qué significa que la presión arterial, mejor dicho, la saturación está en 60, el doctor está con hipoxemia, o alguna otra causa está con hipoxia, con alguna causa que está disminuyendo la presión arterial de oxígeno. Entonces, de nuevo, la presión arterial de oxígeno está en directa relación con quién? Con la saturación. La saturación está en directa relación con quién? Con la presión arterial de oxígeno. Entonces, de nuevo, si la presión me marca, por decir, la saturación me dice 40, quiere decir que su PA minúscula arterial de oxígeno estará en 20. Pucha, una hipoxemia visible, ¿no? Y si no se atiende a tiempo, entonces el paciente se va a morir. Y luego les decía, una persona, por eso no molesta cuando no quiere ser médico, sino asiste a clases, no sé cómo tendrá exámenes pasados, etc. O a la suerte, el techo, no sé, son magos o se esforzarán de la parte de las autodidactas, etc. Porque estos datos se obtienen siempre en el laboratorio y tienen que ser explicados por el que ha manejado pacientes. ¿Cierto? El libro va a tardar en entender cuando quieran, especialmente les decía, en respiratorio y en vascular. Estaba dándoles el ejemplo que una persona puede estar con problemas de tiroides, con problemas, inclusive con problemas neurológicos, con problemas de mucho tiempo, ¿no? Hasta a veces
cáncer, cura, no sabes, con el gas, pero sin oxígeno y sin presión arterial no puede estar ni un minuto. Por eso es importante. Por eso cuando pregunto y digo, no sé, dígame cómo es la curva de disociación de quinto, yo estoy dando nombres por si acaso, pero con eso quiero decir que están mal, la mayoría de los que seguramente los que están asistiendo regularmente y estudian, tal vez no me ha tocado, pero los que siempre me tocan no sospechan la curva de disociación de la hemoglobina. Ahí está la curva de disociación. Entonces, la relación entre la presión arterial de oxígeno, PA minúscula, con la saturación, la relación directa. Si aumenta la saturación, si aumenta la presión arterial de oxígeno, y ahora sí, ¿por qué puede aumentar la presión arterial? Por oxígeno terapia. Ya sea con mascarita, con hidrotera, finalmente sí. Entonces, cuando sea ese oxígeno terapia a presión del medio ambiente, cuando se intuba al paciente, se le pone un tubo endotraqueal y se lo conecta al respirador o a la máquina de anestesia, entonces eso se llama respiración controlada. Entonces hay tres tipos de respiración: normal, ¿no? Respiración automática, normal, asistida y controlada, ¿no? Y asistimos cuando le damos al individuo el ambú, empezamos a darle el oxígeno, inclusive hay algunos paros cardíacos que todavía se enseña en simulación o asistencia boca a boca en un paro cardíaco, eso nos van a enseñar en algún taller o en clínicas. Entonces, eso, bien. Entonces vamos a seguir viendo que las cosas. Ahí está, en esta diapositiva, mostramos disminución de la temperatura, disminución de la presión, disminución de la presión, aumento de pH, poca alcalosis, desvía a la derecha, todo lo contrario, ya han notado eso. Y la línea en el eje de las ábscidas, presión parcial de oxígeno o presión arterial. Algunos hablan como presión parcial, ¿no? Usted, pero ¿qué es esa presión parcial? Es la presión dentro de la arteria, ¿cierto? Presión arterial de oxígeno. No se olviden de ese dato, no se olviden tampoco de la desinfección. Aquí vamos a aplicar otra ley, que en la anterior habíamos dicho, cuando se calcula el consumo de oxígeno, es el principio de Fichte, o el principio de Fichte, porque se tiene que tomar sangre venosa, sangre arterial, y el gasto cardíaco se tiene que medir, digamos, se puede calcular, tiene que ver con un catéter de Swan Ganz, o se puede deducir a través de una ecocardiografía, ¿no? Tiene tanto de gasto. Con la ecocardiografía ya no se hace tanto, vamos a ver la clase de mañana, no se hace tanto el estudio hemodinámico con un catéter que se introduce por la yugular interna, ¿no? O por la carótida interna, mejor dicho, y se llega al corazón y se mide la PVC. Bien, eso ya no se hace, la ecocardiografía hace emplazado para hacer el diagnóstico de muchas patologías en la esfera pulmonar, en la esfera cardiológica y también en la esfera pulmonar. Ahí está la fórmula, anótense. La velocidad de transporte de un gas, en este caso siempre hablamos del oxígeno, ¿no? Es igual al área de difusión por la coeficiente de solubilidad de ese gas, la D mayúscula, por el gradiente de presión dividido entre el grosor o el espesor de la membrana alveolo-capilar. De nuevo, la velocidad del transporte del gas, en este caso del oxígeno, como la velocidad del transporte del oxígeno, es igual al área de difusión por el coeficiente de solubilidad por el gradiente de presión sobre el grosor. Ahora, ahí tenemos una representación de un alveolo, una partecita, es decir, un gráfico que es demostrativo. Miren, entonces, ¿cuándo se aumenta el área? Habíamos dicho el área de difusión, del oxígeno alveolo arterial, ¿cuánto es? El área sobre el que pasa el oxígeno hacia la sangre. ¿Cuánto? Habíamos dicho 70 metros cuadrados.
es el área de difusión. Ahora acá en el ejercicio, como está en el numerador, está en el numerador, ¿en qué casos puede disminuir y aumentar? Y por ende va a alterar el resultado, o sea, la velocidad de difusión del oxígeno. Por ejemplo, el área, ¿en qué caso puede disminuir? Por ejemplo, si a un paciente se le hace lobectomía, ya ha disminuido sus alveolos, que nuevamente, repito, son 300 millones, ya ha disminuido su cantidad de alveolos, su alveolo capilar ha disminuido. O de lo contrario, que esté enfermo, este pulmón, entonces ha disminuido una neumonía, por ejemplo, disminuye el área de difusión alveolo capilar. ¿En qué caso aumenta? Al revés, cuando se hace una oxigenoterapia, ya sea por ventilación o presión del medio ambiente o ventilación controlada. ¿Controlada con qué? Con la máquina, mejor dicho, con el ventilador. Entonces, cuando estamos hablando de la terapia intensiva. Entonces, en esos casos está aumentado el área de difusión. Repito, son conceptos clásicos básicos. La velocidad de transporte del oxígeno está influenciada o está en directa proporción con que con el área de difusión multiplicado por el coeficiente de solubilidad, ya saben ustedes cuánto es, multiplicado por el gradiente de presión, ¿no? Y dividido entre el grosor o el espesor de la membrana. Vamos a dar dos ejemplos rapidito. ¿En qué caso está aumentando el gradiente de difusión? En el caso de una oxigenoterapia. Aumenta la presión, ¿no? Estamos aumentando la presión de inspiración. El oxígeno aquí estamos queriendo meter a nuestra circulación, a nuestros capilares para que la hemoglobina lo capte y se lo lleve a los tejidos, y en el monitor nos diga que está mejorando la saturación. En ese caso aumenta la presión, el gradiente de presión. ¿En qué caso disminuye? En los casos que ustedes pueden imaginar, en cualquier caso, digamos, de la edad del pulmón, el distrés respiratorio del adulto, que ustedes van a escuchar hablar constantemente, distrés o dificultad respiratoria, es un edema pulmonar no cardiogénico. Ahí está su nombre, edema en el pulmón, pero no es de origen cardiogénico. Entonces, es de origen séptico en este caso, en la mayor parte de los casos, y han visto también viral como en el COVID. Entonces, en esos casos hay disminución del gradiente de presión. Vamos al espesor que está en el denominador. Si aumenta el denominador, entonces disminuye la velocidad. Si disminuye ese denominador, que es el espesor, aumenta la velocidad. ¿En qué casos aumentará ese espesor de la membrana alveolo-capilar? La membrana alveolo-capilar está dando por entendido que ya en para las prácticas es todo lo que es igual que en el riñón, es el endotelo, el epitelio capilar, los capilares, los linfocitos tipo 1, tipo 2, ¿no? La membrana alveolo-capilar, el intersticio alveolo-capilar, el epitelio alveolar, ¿no? Y esos son los componentes en el libro, bien dibujadito, la membrana alveolo-capilar o la membrana respiratoria. Ahora, estábamos en qué casos ese espesor de la membrana respiratoria o alveolo-capilar está aumentado. En todos los casos que dificultan la ventilación, la respiración o el intercambio gaseoso. Una fibrosis pulmonar. Por ejemplo, los pacientes que vienen de las niñas tienen tuberculosis, silicosis, etc. Su pulmón está bien, digamos, que con infiltrados, ¿no? Fibrosis, con fibrosis. Fibrosis quiere decir duro, ¿no es cierto? La fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, puede haber de muchos fibrosis. Pero en este caso, la fibrosis pulmonar, que puede ser una de las causas. Voy a mostrar las muchas causas. ¿Y en qué casos puede estar aumentada? ¿Y en qué casos puede estar disminuido el espesor de la membrana alveolo-capilar? Entonces, el espesor puede estar, la alveolo-capilar, bueno, en condiciones normales está normal, y hemos dicho que la superficie de intercambio gaseoso es 70 mm, pero en condiciones normales puede estar disminuido en caso de oxigenoterapia también. Cuando el paciente está buena concentración de oxígeno o a una FiO2 encima de 60, entonces hace que empuje el oxígeno hacia el capilar para que se oxigene la sangre. ¿De acuerdo? Ahí está, ya tenemos cuántas leyes. Ley de Fick, esta es la ley de Fick, ¿no? La ley de Fick, ¿no? Que
cualquier concepto, así hago preguntas, ¿qué parámetros no entran en la ley de Fick? Entra el área de difusión, el velo capilar, el área de intercambio, el coeficiente de solubilidad, la diferencia arteriovenosa y el espesor de la membrana. Si altera estos factores, se altera la velocidad de difusión. Si conserva estos factores, se conserva la velocidad de difusión de oxígeno. ¿Ya? Enseguida tengo una fórmula para calcular la velocidad de difusión del oxígeno. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué decimos hipoxia prepulmonar? Entonces, en esa membrana alveolo-capilar, por esa membrana alveolo-capilar tiene que pasar el oxígeno. Cuando medimos, mejoramos con la oxigenación, con oxigenoterapia presente inmediatamente, o con el ventilador, tiene que mejorar la saturación. Si no mejora, aplicamos la ley de PAF, o la PAF que llamamos, ¿no? La ley de Curie se llama. Sí, la ecuación de Curie, que divide la presión arterial de oxígeno entre la FiO2. Por ejemplo, si yo tengo una presión arterial de oxígeno en el eje de las abscisas, que el laboratorio me ha reportado por decir 150, tengo que dividir entre la FiO2, seguramente está en el 30%. Entonces, esa es la FiO2, el resultado de esa división, esa es la PAF, es la PAF. Entonces, presión arterial de oxígeno medio, presión arterial de oxígeno en la sangre arterial dividido entre la FiO2. Normalmente a nivel del mar es 500, porque se divide, o sea, se redondea primero la presión arterial de oxígeno en 100 y se divide entre 0,2, ¿no? En 100 entre 0,2 nos da 500. Y de esos, ¿cuánto es nuestra PAF? Tenemos que dividir, ya habíamos dicho, 60 en este caso, que es nuestra presión arterial de oxígeno, dividido entre 0,2. ¿Cuánto es? 300. O sea, nuestra PAF es 300. A nivel de más que. Entonces, ese dato en la historia clínica en terapia se anota. Dicen que tiene una PAF de tanto. Cuando la PAF, por ejemplo, son las causas, pues la PAF está, por decir, en 50, ya está, el paciente se mal, ¿no? No mal, no existe, pero quiere decir que está muy mal, ¿no? Bueno, entonces vamos a buscar la causa, y aquí tenemos las causas de hipoxia prepulmonar. Las causas pueden ser antes de la difusión alveolo-capilar, está esta disolución en el mismo organismo, ¿no? Entonces, todas las causas que tienen que ver en las causas de hipoxia antes de la difusión alveolo-capilar, puede ser un traumatismo encefalocraneano que hace que hipoventile, entonces el edema cerebral está impidiendo que tengamos buenas respiraciones. Una obstrucción, una ingestión por depresores, puede ser en este caso betamoril, diazepam, clonazepam, flunitrazepam, etcétera, las benzodiazepina, o el mismo alcohol, puede ser una cosa. Lo más frecuente es la alteración de la relación ventilación-perfusión, mejor, alteraciones de la mecánica ventilatoria. Entonces, cualquier alteración de la mecánica ventilatoria, por ejemplo, puede ser la miastenia gravis, un traumatismo, todo lo que ustedes pueden ver, hay más de 20 causas de la alteración de la mecánica ventilatoria. Puede ser del hueso, del músculo, puede ser del nervio, etcétera, que no le permite respirar y por lo tanto baja su saturación, ¿no? Y lo último, la obstrucción. Bueno, hay muchos, estamos acelerando. La obstrucción puede ser, los chiquitos están cianóticos, le llaman de emergencia y se ha tragado la moneda, etcétera, la pepa de durazno, ¿no? Y si no atendemos a tiempo se va a morir, ¿no? Esa es la hipoxia prepulmonar. Entonces, las causas de hipoxemia antes de la difusión. Y estas son las causas de la hipoxia pulmonar, que alteran la difusión del oxígeno, la hematosis. Y ahí encontramos todo lo que altera. Entonces, habíamos dicho el síndrome de estrés respiratorio. Entonces, 5 años más. Entonces, todas las causas que alteran la difusión alveolo-capilar. El más frecuente en emergencia van a ver el síndrome de distrés respiratorio, que se produce por una sepsis, edema pulmonar no cardiogénico, las fibrosis, el edema agudo del pulmón, etcétera, etcétera, son de causa pulmonar. Y por último, las causas postpulmonares, que son, ya hemos visto, la anemia, ¿no? Puede ser por hipovolemia, puede ser anemia, disminución de la hemoglobina,
y la metahemoglobinemia, que es que el oxígeno se une en el estado físico, no nos sirve, nos va a dar hipoxia, como en el caso de la ingestión de hipoclorito de sodio, que se llamaba cuando ingerían en la pandemia, que se llamaba cuando ingerían en la pandemia del cloro, igual que la batina. ¿Qué se llama? No, pero venía, no era como dióxido de cloro. Bueno, eso también llega a una meta. ¿Qué es la metahemoglobina? Habíamos dicho que es la unión del oxígeno, pero con el oxígeno en su estado físico, no fesoso. Entonces da una metahemoglobina. Y por último, la intoxicación por monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Por monóxido de carbono. Esa es la hipoxia postpulmonar. Bien, jóvenes, sean doctor ya, he quitado 5 minutos. Muchas gracias. Gracias por esta parte de asistencia. Gracias. Mañana vamos a tener nuestro último.